¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hablar de la corrupción en el fútbol mexicano en muchas ocasiones ha sido un tabú, sobre todo en medios corporativos, por los intereses que existen alrededor precisamente de este deporte, en donde se cruza lo económico, lo político, las televisoras y demás. Sin embargo, cada día es más complicado, más difícil ocultar lo que se esconde debajo de la alfombra. Y en ese marco ha habido periodistas que han llevado a cabo investigaciones muy interesantes, evidenciando temas desde fuerzas básicas, por ejemplo, el tema del arbitraje, el tema de los patrocinios, las apuestas, y que vale la pena platicar con ellos y profundizar sobre lo que pasa al interior de un deporte que no se queda solamente en el balón, sino que tiene un impacto social y cultural fundamental. Mi querido fantasma Ignacio Suárez, un verdadero honor recibirte en esta comunidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte. Ya tenía mucho que no coincidíamos. Qué gusto saludarte. Siempre a la orden. Gracias por tus palabras. No, hombre, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Oye, este último capítulo de la corrupción del fútbol mexicano, jugadores de una u otra forma que se arreglan con las casas de apuestas y demás, la porción que dicen Alan Mozo no sabía que no podía ser de una persona vinculada con ello, que tu patrocinador sea una casa de apuestas. ¿En dónde estamos en el tema de la corrupción del fútbol mexicano, del amaño de partidos? ¿Cómo lo vamos entendiendo, Fantasma? Pues mira, hablar de la corrupción, no nomás de fútbol mexicano. Lo curioso es que un país que siempre ha sido criticado porque en México, pues, estamos en los primeros lugares de señalados por corrupción en muchos sentidos, que el fútbol fuera inmaculado, virgen Mm. inmaculado. Veíamos casos de corrupción en ligas de primer mundo, en Inglaterra, en España, en Italia, prácticamente en todos lados, y en México decían, no, aquí nunca ha pasado nada. No, sí pasaba, lo que pasa es de que no había pruebas, y a veces cuando hubo se ocultaron. Los primeros índices de corrupción datan de finales de la década de los ochentas. Un hecho poco conocido donde se vio involucrado pronósticos deportivos. En aquel tiempo era pronósticos deportivos, la famosa quiniela de 13 aciertos, donde se logró establecer que 6 o 7 árbitros se juntaban para hacer una vaquita y jugar dobles o triples, los que ellos no pitaban, y ir directos cuando ellos pitaban. Esos árbitros de la liga de la primera división, eh, pareció impune. Lo siguieron la Secretaría de Gobernación y descubrieron. ¿Por qué? Pues porque se ganaron en la misma casa, la misma vaquita que hacían estos árbitros, la ganaron 4 veces. Ganaron 4 veces los pronósticos deportivos. Obviamente que en aquel tiempo, imagínate lo que hubiera sido ese escándalo mayúsculo, que pronósticos deportivos está involucrado en temas de corrupción. ¿Y qué hicieron? Escondieron esa investigación que tuvo la Secretaría de Gobernación, eh, y la escondieron debajo de la alfombra. Hemos tratado en varias ocasiones, a través de transparencia, de buscar ese archivo, porque se archivaron, se cerró aquella, en donde metían las apuestas en pronósticos deportivos. Hubo sanciones internas, y a los árbitros los echaron poco a poco para no hacer un gran escándalo. Se metió, como tú bien decías, la basura debajo de la alfombra para proteger la buena imagen de los pronósticos deportivos del gobierno, para la asistencia pública, y esto que era una corrupción a todas luces de árbitros de la primera división del fútbol mexicano. Eso fue el primer gran escándalo de corrupción prácticamente evidente, porque sí se metieron a investigar, y en aquel tiempo pues no era tan difícil ni tan complejo encontrar el modus operandi de estas operaciones, sobre todo porque ponían dobles y triples. Y ahora nos encontramos en este tema de las casas de apuestas, donde, bueno,
Una casa de apuestas es dueña de dos equipos. Una casa de apuestas es patrocinador de la selección mexicana. Una casa de apuestas patrocina prácticamente a todos los equipos del fútbol mexicano y una casa de apuestas patrocina prácticamente a todas las televisoras, a todos los medios y a todos los portales dedicados a los deportes. Entonces, de repente te encuentras como Alan Mozo y decir que tendría que tener un poquito de cabeza Alan Mozo, pero pues es futbolista. Es difícil que le pidas eso a un futbolista. Pues se le hizo fácil, así como dicen, pues se me hizo fácil, no sabía, ven la tempestad y en lugar de abstenerse, porque ya habían antes echado a una joven árbitro, mujer, por patrocinar una casa de apuestas, pues como es de Chivas, pues les dio frío, no lo suspendieron, no acabaron con la carrera como la chavita y lo perdonaron. Pero este tema de las apuestas era un tema que, a final de cuentas pone a la luz, sobre todo con el video, David Faitelson y TUDN, el pasado lunes, pero era un tema que nosotros ya habíamos hablado con él porque platicabas con los jugadores, platicabas con algunos directivos y tenía años sucediendo. Las apuestas están sucediendo porque nadie las regula. Hay tantas variables que ya no necesitan arreglar un partido para perder. Ya no necesitas y va a ser muy difícil comprobar tantos amaños, a menos de que se regule en las casas de apuestas que no haya tantas variables. Esto que sucede de el, el, el 2021, un portero, Cristian Capestrini, que es argentino, que jugó en Dorados, que es propiedad también de la Casa Caliente y que jugaba en Celaya, dos veces lo echaron. ¿Por qué? Porque apostaba. ¿Y a qué apostaba? A tiros de esquina de su equipo, a expulsiones, a amonestaciones. Obviamente se dieron cuenta que ganaba, pero no se le podía comprobar porque ¿quién va a hacer la investigación? ¿La federación? La federación no puede involucrarse en las cuentas bancarias, investigarte tus depósitos, tus transferencias, ni tuyas ni tus familiares. Entonces, como no se judicializaba, pues lo siguieron haciendo. Y fue un terreno fértil para ganar mucho dinero para los apostadores, porque lo único que piden las casas de apuestas eh, para que se pueda meter un partido y se pueda apostar, es que se transmita en vivo, ya sea por streaming, vía tus redes sociales o en vivo por cualquier plataforma. Y se dieron cuenta que el punto más vulnerable eran los equipos jodidos, los equipos que nadie les interesaba, los partidos que no lo ven más que sus familias y a veces ni sus familias, equipos de expansión que ya nadie vea, que nadie le interesan. ¿Por qué? Pues porque como no hay ascenso, pues la gente no los va, a veces van 500, a veces van 300 a un estadio, salvo las finales o la liguilla. ¿Y qué pasó? Pues fueron presa fácil. Jugadores que ganan 10 o 15 mil pesos al mes, de repente, en un solo partido, podían ganar 30,000, 50,000, y se apostaban por fuera ellos lo que ganaban, 100,000. Y nadie se daba cuenta porque tú ni yo vemos un partido del Real Apodaca. Hoy sabemos que existe el Real Apodaca, pero si tú le preguntabas a gente aficionada al fútbol quién es el Real Apodaca, ni lo conocían. Y si te encuentras a tus amigos, al compadre de tu amigo, le dices, ¿hoy viste el partido de Correcaminos? Te van a decir que hace 1000 años que no lo ven. Entonces, pues eso era tierra fértil para que se ponga la corrupción. Lo más increíble del caso es que la federación, como lo hacen los gobiernos, dice, vamos a hacer una investigación profunda. ¿Qué investigación profunda podían hacer si están atados de manos? Lo que pasó es que llegó alguien que no fue ni siquiera el gerente de una casa de apuestas, fue un sapo, un miembro de la mafia al que no le dieron el dinero pactado, se enojó y con su teléfono celular grabó la misma reunión para clavarlos a todos. Esta grabación se la envió a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga de Expansión, a Mikel Arreola, a algunos medios, diciendo, hemos investigado y hay esto, y mandó hasta un cupón de lo que habían ganado, porque
porque no fue una casa de apuestas la que puso la alerta. En cuestión de 3 minutos se apostaron 3 millones de pesos en Vietnam por un partido de correcaminos. Y por allá por Indonesia, 100,000 dólares en un partido del Real Apodaca por los goles. Entonces, esta corrupción tan evidente que después de que vemos, pues yo no puedo poner las manos al fuego porque no haya sucedido con algunos equipos de la primera división, sobre todo los de abajo, no los de arriba, porque ahí, ¿qué le puedes ofrecer a un jugador que gana en los de Monterrey o los de Cruz Azul o los de América? Pero los que cobran poquito, los que a veces no les pagan, los que están en los últimos lugares, ¿tú crees que no fueron tentados? Claro. Esta es la situación real de todo lo que se ve hoy. Hoy se ha demostrado que el fútbol mexicano pues no ha estado limpio. Oye, Fantasma, ¿qué tanto se fue confirmando este tema también de la venta de finales? Que se aseguraba que había equipos, Toros Neza, Cruz Azul, que vendieron finales, era puro rumor, es difícil comprobarlo realmente. De repente, sí, Paulo Aguilar, Pablo Aguilar, recuerda que en el 4-0 que revierten los Pumas, dice, hubo cosas raras, los mismos jugadores de Cruz Azul. ¿Queda todo en eso nada más? Mira, hay muchas historias urbanas, algunas con tintes de que pudo ser real. Yo, en lo personal, y por la experiencia y por lo que has platicado, la corrupción de venta de partidos y todo no se daba en las grandes esferas en las finales, porque si ahora enfrentas a Cruz Azul, una cooperativa muy importante contra Cemex, pues los dos tienen el mismo dinero para Claro, comprar al árbitro. Lo que sí, digo, no se tienen pruebas, pero tampoco se tienen dudas por todo lo que has hablado, por todo lo que te comentan off the record, es que se arreglaban los partidos donde se jugaba el descenso. ¿Por qué? Ahí sí, y hay testimonios incluso de árbitros y todo, pero pues no hay la documentación, se convierte en historias urbanas. ¿Por qué? Porque un equipo de primera división, cuando había ascenso, costaba, no sé, 50 millones de pesos. Y si descendía, valía 1 millón de pesos. Entonces, sí valía la pena sobornar a un equipo para ganar 3 puntos y evitar el descenso, o sobornar a un árbitro para poder evitar perder tanto dinero. De 50 millones, de perder eh, 50 millones, pues mejor perdías 10 o perdías 5, que eran los arreglos para evitar el descenso de los equipos. De esas historias sí hay, pero no hay pruebas. Entonces todo se vuelve pues historias urbanas, algunas con tintes de realidad, pero que no se pueden documentar. claro. Yo recuerdo, tú corrígeme, por favor, tú eres el experto en esta materia, un trabajo que realizaste sobre lo que pasa en las fuerzas básicas en muchas ocasiones. Eh, el que si promotores, que si cobran a los padres, ¿eso se ha permeado, eso se ha ido solucionando o continúa profundizándose como tal? Es en México. El México, la política y el deporte en México es lo mismo. Estamos en el país donde nunca pasa nada. Se hace como que van a hacer algo, Sí. pero al final de cuentas se termina no haciéndose nada. Y cambian los nombres, los políticos cambian de colores de partido, pero siguen siendo los mismos políticos. Acá siguen igual. Algunos los acusan de acoso en un equipo y terminan, a los 2 meses están en otro equipo. Se acusa a determinados promotores de estar pidiendo dinero a los padres para que jueguen sus, este, sus hijos en determinadas divisiones, y los ves apareciendo y desfilando pues como sucede en la política. A veces están con los morenos, a veces con los azules, a veces con los tricolores, a veces con los verdes, pero sigue siendo el mismo cártel. Y eso no se ha terminado. Te decía, el tema es que los padres piensan, como vivimos en México, esto todo se arregla con dinero. Entonces, si yo tengo dinero, tengo que pagar al jugador para que llegue a la primera división, para que juegue y para que debute. Y todos tenemos conocidos al amigo, del primo, al compadre. Ah, no, ese cabrón jugaba un chingo, pero le empezaron a pedir lana y ya no jugaba. Y es un mito que se Ujú. alimenta mucho, porque si fuera tan fácil, yo no digo que
no haya sucedido ni que no suceda, pero es en menos medida de lo que realmente es. Porque si fuera tan fácil, pues veríamos en todos los equipos que hay ahí un Slim jugando, un Azcárraga de portero, eh, un hijo de Femes jugando en Tigres, y no es así. Sí ha habido casos, como el caso del Cheto Leaño, que era el hijo del la UDG, pero no todos los casos. A lo mejor sí se les limpia el camino para llegar hasta cierta etapa, pero después ya después pues les queda grande la yegua, diría Alicia Villarreal, y no llegan. Pero sigue habiendo focos de corrupción, porque el papá desde Fuerzas Básicas, oye, manténmelo ahí, y el entrenador le pide 5,000 pesos. Y el otro le pide 10,000 pesos. Y ahí está el jugador de las 15 a las 17, a las 18, dando mensualidades de 5,000 o de 10,000 pesos al entrenador. Imagínate un entrenador de fuerzas básicas, de sub-20, que gana 40, pero tiene rentas de 10,000 pesos de 7, 8 jugadores, pues entonces ya tiene un buen sueldo. Y entonces llega el momento que el jugador, ya cuando le toca dar el brinco, pues ya no es que dé dinero, sino que ya el techo llegó hasta ahí y no llega. Y los padres siguen pensando que todo es cuestión de dinero. Sí hay corrupción, sí hay cuestión de dinero, pero los que llegan hasta allá son mucho menos, muchísimo menos de los que se manejan. Mi querido Ignacio Suárez, el fantasma, yo quiero agradecerte mucho estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Que hay que aprender de ti, qué gusto saludarte y cotorrear de estos temas que son medio tabús en los medios tradicionales.